¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Esto es Debate y esta noche tenemos el gusto de recibir a dos mujeres en el estudio en el Día Internacional y Nacional, por supuesto, también de la mujer. Es homologado esa fecha en nuestro país. Nos acompaña Claudia Ardón, emprendedora y profesional en sistema. Bienvenida. Felicidades, Claudia. Muchas gracias, gracias por el espacio y bueno, felicidades también aquí a mi acompañante y bueno, felicidades a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, recordando que este día es para conmemorar a todas las mujeres que han luchado por años para que nosotros tengamos igualdad, dignidad y respeto. También nos acompaña esta noche Larisa Beatriz Portillo, fundadora de CAO El Salvador. Bienvenida. Hola, buenas noches. Primeramente, quiero felicitar a todas esas mujeres luchadoras que están día a día luchando por sus derechos. Muy bien. Y precisamente vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer en nuestro país, pues cómo se conmemora y todo. Y también vamos a hablar de los emprendimientos de ustedes, mujeres que han trabajado muy duro para tener un negocio, una profesión. Vamos a hablar en el siguiente bloque de ello. Pero Claudia, ahora escuché a alguien que decía, ¿y por qué felicitan en el Día de la Mujer? Me dijo alguien a mí ahora en la mañana. Este día se conmemora, me decía. Otros dicen, es un día de celebración. Al final, pues, debe verse como es, un día importante. Se celebra o se conmemora, debe ser muy importante, no solo este día, sino a la mujer debe darse el respeto que se merece y todo, por supuesto, los derechos que tiene en todo el año. Así es, en realidad es un día en el que se conmemora a muchas mujeres que perdieron la vida en una fábrica hace unos años en Estados Unidos, en el que ellas estaban luchando por sus derechos laborales, es decir, querían un aumento de salario. Al final el dueño de la fábrica cerró la fábrica con ellas adentro y la fábrica se incendió, por lo tanto ellas perdieron la vida y ese fue como el punto inicial donde se dio el origen al Día Internacional de la Mujer, para conmemorar a esas mujeres y a todas las otras mujeres que a lo largo de la vida han luchado para que como mujeres tengamos nuestro derecho a votar, tengamos los mismos derechos que los hombres. Al final no se pide ni más ni menos, sino que se pide igualdad, se pide que tengamos equidad de género, se pide que podamos tener las mismas oportunidades, tanto laborales, que ganemos lo mismo que un hombre cuando ejercemos el mismo puesto y así muchas cosas que nosotros pedimos. Al final, como dije, no se pide más, sino que se pide exactamente lo mismo, ni más ni menos. Entonces es un día para conmemorar y un día para celebrar que como mujeres llevamos muchas veces las riendas de los hogares, las riendas de los negocios. Entonces es un día en el que se conmemora y algunas mujeres o algunos hombres dicen que se celebra. Al final, para mí es un día en el que tenemos que seguir luchando para que todas tengamos los mismos derechos que los hombres. En este caso, Larisa, ¿debe hacerse valer más los derechos de las mujeres en El Salvador? Es decir, venimos de una historia donde no se les permitía votar, donde solo realizaban servicios en la casa, era muy difícil que pudieran acceder a un empleo. Fue cambiando con el paso de los años, gracias a Dios, reconociendo los derechos, pero algunas personas, algunas mujeres en especial, dicen que todavía hace falta mucho y las leyes no son equitativas en muchos casos, salarios, por ejemplo, comparado al hombre, las brechas. Así es, como mujer todavía seguimos sufriendo desigualdades, pero como mujeres seguimos luchando, tenemos que seguir luchando por todos nuestros derechos, ¿verdad? Porque ser mujer es un papel protagónico que debemos de seguir, pues de igualdad, como decía ella, ¿verdad? Ser igual, no pedimos ni más ni menos. Ahora, en este caso, Claudia, no solo, digamos, este día es un día especial, pero debe agarrarse el impulso, pero para seguir todo el resto de días, el mes, el año, haciendo que no solo la atención se concentre en un día específicamente. Así es, este día es como el Día de la Madre, el Día del Padre, sin obviamente comparar cada uno de los días, pero a lo que me refiero es un día para conmemorar, para recordar que como mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos, pero en realidad absolutamente todos los días del año nosotras tenemos que luchar por estar al mismo nivel en muchos aspectos y tener los mismos derechos que los hombres. Al final,
Creo que eso es lo que muchas mujeres a lo largo de los años han hecho y lo que nosotras en nuestra generación debemos seguir haciendo. Como dije y vuelvo y repito, no es hacer que nosotras queremos tener más o que nosotras queremos ser más que los hombres. Simplemente queremos estar al mismo nivel en cuanto a educación, a trabajo, el respeto, que el respeto es muy importante tanto para mujeres como hombres. Sin embargo, creo que al vivir en Latinoamérica suele pasar mucho que el respeto a la mujer a veces no se da. Entonces, nosotras tenemos que luchar por eso, tenemos que decir, eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que queremos, y como dije, no es pedir más, simplemente es pedir lo que debemos y lo que necesitamos. Al final es una lucha constante, y cuando me refiero a lucha no me refiero a solamente salir a la calle, a hacer manifestaciones, sino que me refiero a exigir con mucho respeto lo que nos corresponde. Por ejemplo, en los trabajos, exigir que se nos pague de la misma forma que a los hombres, por el mismo tipo de trabajo y bajo las mismas circunstancias. Es decir, si yo tengo una carrera y la otra persona tiene una carrera, yo voy a ejercer el mismo papel que el otro, entonces que se me pague lo mismo, por el mismo tipo de trabajo. Como digo, ni más ni menos, sino que tener los mismos derechos e igualdad. Larisa, hay gente que dice que si la mujer está bien, la familia va a estar bien, los hijos van a estar bien. La mujer es el pilar fundamental de la sociedad y es importante que tenga buenas condiciones laborales, sociales, de todo tipo dentro del hogar y dentro de la misma sociedad para que tengamos una sociedad sana. Así es, como rol de la mujer, en mi caso, soy hija, soy madre, soy amiga también. Y sí, la verdad que tenemos que ver el rol que nos corresponde como mujeres, ¿verdad? Y seguir luchando, ¿verdad? Para todos nuestros Derechos y deberes. derechos y deberes. Sí, ahora, Sí. en los últimos años se ha visto más mujeres. Hace poco estuvimos con la gente de INSAFORP acá en los estudios y nos decía que hay profesiones u oficios donde tradicionalmente hombres los han llevado a cabo, pero últimamente hay más mujeres que buscan el área de mecánica u otro tipo de oficios donde tradicionalmente, digamos, era un campo de hombres. Es decir, no hay una limitante, las limitantes están en las cabezas cuando dicen, no, esta profesión, esto solo lo puede realizar un hombre. Se ha comprobado que las mujeres son más dedicadas a los oficios, son más perfeccionistas y menos corruptibles también en los trabajos del tráfico, dicen algunos también. Y eso es importante, esas capacidades que se les pueda desarrollar en diferentes oficios. Así es, como estaba hablando ayer con mi madre, en resumen, una mujer es un poda, ¿verdad? Somos fortaleza, tenemos debilidades, desarrollamos, ¿verdad? Y sí, como mujeres tenemos que luchar, ¿verdad? Y de hecho hoy estaba leyendo del feminismo, de que muchos lo confundimos, estamos confundidos qué es realmente, y realmente el feminismo es ser iguales, o sea, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y sí, ese es el enfoque realmente de nosotras como mujeres, que toda la sociedad entienda qué es feminismo, ¿verdad? Que todos somos iguales y queremos que sea una sociedad unida, ¿verdad? Y que ya vean a la mujer como de verdad lo que somos, ¿verdad? Tenemos que ser valoradas, ¿verdad? Y ser unas mujeres también que demos esa imagen de positivismo, ¿verdad? En todo el ámbito laboral, social, etcétera. Ahora, Claudia, hay que cambiar no solo, digamos, la parte del laboral o la parte del Estado a través de la legislación, sino también en la casa, porque a veces es el niño, no el niño que no levante los platos, que lo levante la niña. O sea, vamos como padres a veces cometiendo ese tipo de errores de ir como clasificando o lo rosadito para la niña y ya vamos como estigmatizando sin querer hacerlo, pero metiendo en la cabeza ese tipo de roles tan marcados. O de repente el niño va a lavar el plato, ayudarnos a lavar, ayudarnos, como que no fuera una obligación también de él hacerlo, y como diciendo, esto le corresponde a mamá y a mis hermanas y yo te voy a ayudar a hacer oficio en la casa, por ejemplo.
Sí, yo creo que depende mucho, como decías, el tema de cómo criamos a los hijos o cómo crían los padres a los hijos, y sobre todo en países latinoamericanos, es que está como bien arraigado el tema un poco de machismo, digamos, y a veces las más machistas son las mujeres que dicen, no, el niño tiene que salir a jugar o la niña es la que tiene que incluso atender al hermanito, atender al papá, cuando su rol no es ese en realidad, su rol es ser una niña. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo no soy madre, sin embargo, me he topado mucho con personas que incluso, mujeres que están casadas y dicen, le voy a decir a mi esposo que me ayude a cuidar al niño, si al final también es su hijo, o le voy a decir a mi esposo que me ayude a lavar los trastos, o que me ayude en los quehaceres de la casa. El rol de la mujer tiene que cambiar en la casa, es decir, si es usted una mujer, madre de familia, y tiene un esposo y tiene hijos, independientemente si sean niños o niñas, usted tiene que decirle, ok, las tareas del hogar se comparten, las tareas del hogar se reparten, es decir, este día te toca a ti hacer esto, este otro día te toca a ti hacer esto, el hombre hace ciertas cosas, la mujer hace ciertas cosas, y cuando me refiero a ciertas cosas no me refiero a el hombre va a martillar para poner un cuadro o va a reparar fontanería. No, el hombre también tiene que barrer, también tiene que cocinar, porque es parte del hogar, es parte de un hogar donde hay una convivencia, que la convivencia debe de ser lo más sana posible. Entonces, yo creo que eso tal vez antes se podía aplicar en cuanto a que la mayoría de mujeres se quedaba en su hogar y era solamente ama de casa. A pesar de eso, todavía vemos mujeres que salen a trabajar y todavía se encargan ellas únicamente de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, y no debería ser así. Entonces, yo creo que desde pequeños a los niños debe de educárseles y decirles, independientemente de si tú sos niño o niña, tú tenés que ayudar en la casa y ganarte la mesada o ganarte una salida, por ejemplo. A veces lo que pasa también es cuando ya son adolescentes, a las niñas no las dejan salir y a los niños sí, porque los niños no corren peligro en la calle, lo cual vemos en nuestro país que no es cierto. Tanto niñas como niños, adolescentes, corren el mismo peligro al final. Entonces lo que tenemos que hacer es desde el hogar educar a nuestros hijos para que ellos al final y en un futuro repliquen lo que nosotros les estamos enseñando. Entonces si les enseñamos a que todo es por igual, ellos van a replicar eso por igual ya en sus futuros hogares, o en sus trabajos, o en sus universidades, o en el colegio. Pero si les educamos a que el niño cubre un rol y la niña otro, entonces ellos van a ir con esa distinción desde pequeños. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar por el hogar y educar muy bien a los hijos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Día Nacional e Internacional de la Mujer y estamos conversando con Claudia Ardona, emprendedora y profesional en sistemas, y también con Larisa Beatriz Portillo, fundadora de CAO El Salvador. A ver, Larisa, ¿qué es CAO El Salvador? ¿Cómo nace? Cuéntenos un poco de lo que se dedica. Bueno, ser emprendedora, pues lo traigo en la sangre. Okay. Toda mi familia, pues, ha sido empresaria. Mi bisabuela, pues, surgió una receta de 1934. Pues, a causa de que me quedé sin empleo, pues, decidí emprender. Pues, esa noche siempre me levantaba a mi casa y siempre con aroma a chocolate. Entonces, creé inmediatamente el nombre, lo busqué en Google, lo busqué en todos lados y no existía, así que vine yo, al día siguiente fui a comprar los materiales y fue como de la nada. Nació CAO El Salvador hace, bueno, este año cumple 6 años y ahí estamos con todos los poderes, son productos derivados de cacao. Ahora, ¿qué tan difícil es emprender en un país como El Salvador?
¿Cuánto le Pues, costó o fue un proceso fácil? Aún estamos en procesos. Ha sido pues de obstáculos. Pues vivimos en un país muy inseguro. Lastimosamente hemos sufrido de muchos asaltos, ¿verdad? También pues así a causa de todos esos obstáculos pues los hemos sobrepasado con positivismo y perseverancia. Y sí, ha sido muy difícil y sigue siendo, pero no imposible. Hay que sobrepasar fronteras. Ese es el sueño de CAO El Salvador, sobrepasar fronteras a nivel nacional e internacional. Ahora, solo el que no hace no se equivoca. Es decir, un emprendedor debe estar preparado también Así es. para cuando no funciona, para cuando tiene una idea y no era exactamente lo que podía esperar. Entonces, tener Sí. esa capacidad de hacer ese giro de timón y decir, no era por aquí". Entonces, Así es. quizás era esta otra la ruta que debo de tomar y aprender a tomar esas decisiones. Así es, bueno, de hecho en la pandemia, pues, bueno, todos sabemos lo difícil que fue, pero nos tuvimos que dar un giro de 60 grados, 80, 360 grados, y sí, fue difícil, pero innovamos, ¿verdad? Innovamos, pues sacamos productos con bajo contenido de azúcar para que nos beneficiara nuestra salud, ¿verdad? Y la de nuestros clientes. Ujú. Ahora, y en su caso, Claudia, ¿cuál es su emprendimiento? Bueno, yo tengo dos emprendimientos. Ok. Yo soy profesional en tecnología, entonces uno de los emprendimientos es precisamente en tecnología. Nosotros desarrollamos realidad aumentada en El Salvador. Somos de hecho la primera empresa que empezó a desarrollar realidad aumentada y hacemos desarrollo de software a medida también. Ese es uno. Por ejemplo, hacemos en eventos, nosotros hacemos con pantallas gigantes. De repente nos piden alguna animación, se hace con pantallas gigantes o se hace con una photo booth que nosotros tenemos con realidad aumentada. Ese es uno. El otro es donde damos asesorías, mentorías, capacitaciones, en su mayoría emprendedores, pero también trabajamos con pymes, trabajamos con empresas de diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de capacitaciones. Por ejemplo, bueno, todos son servicios de imagen corporativa, emprendedurismo, marketing digital, ventas, atención al cliente, finanzas personales, empoderamiento de la mujer incluso, diferentes temas. Incluso si en algún momento hay un tema que nosotros no lo tenemos en el catálogo, lo podemos desarrollar. Siempre tratamos de como de tener un poquito más de margen de espacio para que si la empresa quiere algo se haga a su medida. Hay temas que, por ejemplo, la empresa dice, no, yo no quiero ese tema, quiero este otro tema, entonces se va acomodando. Pero siempre tratando de dar la mejor calidad de servicio y como decía aquí mi compañera, sí cuesta bastante, pero al final creo que si nosotros traemos eso en la sangre que nos gusta y de verdad estamos dispuestos a afrontar todos los retos que conlleva ser un emprendedor, al final se sale adelante. Pero es difícil, sí, sin embargo es muy bonito este camino, pero tiene que tener uno muchas ganas, aparte del conocimiento, y también tener como la fuerza de decir, ok, me caí, pero me voy a volver a levantar. Y como comentaba, por ejemplo, en cuarentena nosotros tuvimos que reinventarnos porque ya no podíamos hacer eventos. Bueno, a la fecha todavía nos está costando un poquito el tema de los eventos, entonces hemos tenido que reinventarnos de alguna manera con algunas cosas y con algunos servicios. Por ejemplo, para las capacitaciones o las mentorías ya no se daba presencial. De hecho, básicamente todas se dan online. Entonces, hay herramientas que tenemos que aprender a utilizar y también tenemos que tener un plan de negocio en el que podamos tener como una especie de, un plan de negocio bien hecho en el que podamos hacer como pequeños ajustes, cosa que pasó en cuarentena. Entonces dijimos, ajustamos por este lado para que podamos salir con un servicio de esta forma y no quedarnos a cero. Yo creo que la mayoría de emprendedores nos tocó reinventarnos y los que no se reinventaron pues ya no son emprendedores. Entonces, así toca y a darle para adelante porque es lo único que nos queda. Ahora, yo he escuchado hablar a muchos emprendedores y obviamente pues el mercado, su público es importante, pero también muchos hablan del compromiso de la generación de empleos que tienen, 1, 2, 3, 5 empleados, o sea, sienten esa gran responsabilidad de decir, primero la emoción de decir yo soy partícipe de la contratación de ellos, dependen sus familias y tienen como esa responsabilidad de tomar buenas decisiones
para no perder esos empleos. Imagino, en el tema de la pandemia fue muy difícil Sí. sostenerlos. Vimos muchos emprendimientos que concluyeron, otros que, como dice Claudia, tuvieron que reinventarse, pero yo creo que de eso, Larisa, es que se trata el emprendimiento. O sea, tiene como esa soltura de poder hacer los ajustes más que una empresa grande, de poder hacer esos cambios de timón hacia donde se considera prueba y error, donde puede ir bien el negocio. Así es, la verdad que tuvimos una pausa bien marcada que vamos a recordar pues toda nuestra vida y nuestro legado también. Y sí, tuvimos que parar como equipo, como nuestros colaboradores, ¿verdad? Y sí, fue bien difícil, pero superamos todas las barreras y la verdad que como emprendedores, como le comentaba anteriormente, que sí tuvimos que innovar, ¿verdad? Aunque hubieron aumento de la materia prima, pero no perdimos la calidad del producto tampoco, ¿verdad? También tuvimos, pues gracias a Dios, la idea pues que todos retomamos como emprendedores a domicilio y para llevar, ¿verdad? Que fueron como herramientas, ¿verdad? Como las redes sociales que nos ayudaron un montón a no quedarnos estancados. Ahora, Claudia, es importante también, antes de meterse a un emprendimiento, digámoslo así, la asesoría, hablar con gente que pueda estar en el mismo rubro, de decir, mira, a mí me pasó esto, tenés que irte por este camino, mira, nunca trates de hacer de esta forma, o sea, que le puedan dar como una orientación de experiencia vivida a uno con un camino pues ya trazado por alguien. Así es, de hecho nosotros en la empresa asesoramos y mentoreamos a muchos emprendedores. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la diferencia? Una asesoría es donde yo te voy a decir de la A a la Z cómo tenés que empezar tu plan de negocio, tu plan de marketing, tu plan de ventas y hacerlo. Una mentoría es donde yo te voy guiando de acuerdo a mi experiencia, cómo yo he llevado ciertos roles o ciertas adversidades y también algunos tips o algunas cosas que se puedan ir dando en el camino de acuerdo al negocio de cada persona. Pero sí es muy importante que los emprendedores, sobre todo cuando van iniciando, se apoyen de una persona que ya pasó por ese camino. Porque lo que nos pasa a veces es que decimos que lo queremos hacer solo nosotros, lo queremos hacer todos y pensamos que va a ser fácil. Y no es fácil. Pero cuando entramos en este rubro del emprendimiento y nos gusta y todo, estamos con la emoción, pero de repente pasa algo y hay adversidades que nos pueden marcar como persona y como profesional y como emprendedor y decir, no, ya no quiero. Yo conozco muchas personas que empezaron a emprender y como no tuvieron o no quisieron tener la asesoría, al final dejaron su negocio y dijeron, no, mejor ¿saben qué? Mejor busco un trabajo. Entonces, cuando uno es emprendedor, definitivamente necesita un apoyo, alguien que te diga, yo te voy a llevar de la mano para que tu negocio sea rentable y sea fructífero en el tiempo, porque al final es lo que buscamos. No solamente buscamos que sea un momento que solo sea para la cuarentena o que solo sea para Navidad o un negocio de vez en cuando, sino que buscamos un negocio que nos mantenga en el tiempo, que pueda ser un legado para nuestros hijos y que pueda darle trabajo a otras personas. Al final yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener, pero sí debemos de tomar una asesoría. De hecho, nosotros tenemos incluso mentores internacionales que ayudan mucho para que cuando nosotros nos trabamos, como decimos en buen salvadoreño, podamos salir adelante y podamos retomar o reinventarnos o podamos decir, ok, lo estoy viendo desde otra perspectiva o esta persona lo está viendo desde fuera con otra perspectiva y me va a ayudar a salir adelante y pasar este impasse. Entonces yo creo que sí, es muy importante que tengamos un apoyo, una asesoría o una mentoría, independientemente de quién sea, pero que alguien sea que haya pasado por ese proceso, no solamente que lo haya leído, sino que haya pasado ya por ese proceso. Es muy importante. Además, según las estadísticas, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es exponencial en El Salvador. O sea, uno cree que la gran empresa pues, es la que genera la mayoría de empleos y realmente son los micro y los pequeños empresarios los que dinamizan y mueven la economía en el país. O sea, es decir, debe compartirse este tipo de experiencias para que se puedan crear más oportunidades de empleo así. Así es, tenemos que ser una sociedad más productiva,
¿verdad? Que pues como también necesitamos el apoyo de todos los salvadoreños para que compren lo local, porque a veces preferimos comprar, me entro a Amazon y compro algo, y en vez de comprar, digamos, chocolate, cao, en vez de Hershey, ¿verdad? Entonces son cuestiones de que sí necesitamos también el apoyo de los salvadoreños, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que va aparejado ahora con las redes sociales. Claudia, también es una buena herramienta también para hacer otro tipo de estrategias y todo. Así es. De hecho, a las personas que yo hago en las mentorías con las que trabajamos, les digo, si usted no está en redes sociales, no existe. Simple. Un negocio que está en redes sociales, hay muchas personas que me dicen, sí, pero es que yo vendo por el boca a boca. Yo vendo con los vecinos, con los amigos, y está bien. Es un primer paso, pero si usted quiere crecer, quiere que su negocio crezca tanto a nivel nacional como internacional, así como decía aquí la compañera, tiene que estar en redes sociales. Nosotros, por ejemplo, hay servicios que los exportamos. Yo creo que en servicios es un poco más fácil exportar a nivel internacional. Sin embargo, también si usted no tiene su cartera de servicios en redes sociales, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese TikTok, que hay muchas personas que piensan que TikTok, por ejemplo, solamente es para hacer bailes, hacer retos, y no es así. Hay muchos emprendedores que se han abocado a vender sus servicios a través de esa red social, y es muy, muy buena porque ese es el nicho que ahorita está atrapando a la mayoría de personas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos abordando el tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Claudia, estábamos hablando de las redes sociales que juegan un rol fundamental. Nos decía sobre todo en el área de servicios que se pueden exportar. Sí, la verdad es que las redes sociales sirven para cualquier tipo de emprendimiento. Sin embargo, hay que saber cuál es mi nicho. Es decir, si mi nicho son personas de cualquier edad, por ejemplo, en el caso de los chocolates, vamos a dar una pequeña asesoría. Eso. En el caso de los chocolates, que lo come todo mundo, excepto las personas que tienen problemas con el azúcar, podríamos sacar una línea que sea chocolate 100% sin nada de azúcar. Entonces ya se vuelve un producto para todo mundo. Entonces, ese producto en ese caso es fácil porque está en todos los rangos de edad. Entonces yo puedo tener un amplio espectro de redes sociales donde yo lo pueda poner. Es decir, Facebook para personas arriba de 40, 50 años, Instagram para 20 a los 40, TikTok de 18 en adelante o de menos, incluso 15 años en adelante, Twitter, hay personas que utilizan mucho Twitter, o incluso YouTube, podemos hacer pequeños videos de cómo funciona, cómo se hace la materia prima. Hay diferentes cosas que se pueden utilizar de herramientas para poder hacer que mi servicio o mi producto, en este caso como es el chocolate, se pueda vender a través de redes sociales. Entonces, lo único que necesitamos a veces es un poquito de creatividad. Independientemente si son servicios o son productos, un poquito de creatividad para poder yo lanzarme a las redes sociales y no solamente poner la foto del servicio o del producto, sino que hacer un detrás de escena o hacer diferentes cosas que llamen la atención, humanizar las marcas. Eso es algo muy importante en redes sociales, humanizar las marcas para que la persona vea que no solo está comprando un producto o un servicio, sino que también hay personas trabajando para que ese producto o servicio lleguen hacia las manos de ellos. Entonces, hay muchas maneras de utilizar las redes sociales y creo que ahora con este tema de la pandemia ha sido como una herramienta mucho más fácil de utilizar para poder vender los productos o los servicios. En nuestro caso, nosotros vendemos servicios tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, para nosotros, por ejemplo, YouTube es una herramienta muy utilizada porque ahí subimos nuestros videos y luego se los mandamos a los clientes y ellos tienen una idea más fácil de cómo funciona nuestro servicio. Entonces, las redes sociales definitivamente son una herramienta muy buena para cualquier persona que emprenda o cualquier creador de contenido incluso. Ahora, el acceso a crédito para un emprendedor, para un pequeño y mediano empresario,
es importante porque siempre es necesario ese capital de entrada que alguien crea y diga, bueno, este es un negocio que va a dar, entonces vamos a aportar a través de la banca formal. Ojalá así sea el acceso rápido a un tipo de crédito. Es Sí. importante. El gobierno a través de Bandesal estuvo colocando también una línea de crédito especial durante la pandemia para mujeres emprendedoras. Ese tipo de iniciativas es importante que se pueda promover y dar, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, es donde la plata va más rápido, llega, se invierte, se gasta, o sea, el dinero se mueve más rápido. Sí, de hecho, pues como CAO nosotros sí no hemos tenido como facilidad de créditos porque a veces piden requisitos muy inalcanzables. Okay. Entonces necesitamos entes, programas integrales para ayudar, pues, que ayuden a la mujer o a una familia, podría ser, ¿verdad? Que sí de verdad necesite como capital semilla para poderse desarrollar en este país. Porque a veces unos han salido con herencias, otros que empiezan desde cero. Entonces pienso yo de que sí necesitamos más apoyo como emprendedores sin que pidan tantos requisitos que sean inalcanzables, ¿verdad? Porque no, o sea, los requisitos que piden a veces son muy de alto costo, ¿verdad? Por ejemplo, el registro de marca, no, o sea, no es inalcanzable, pero hay emprendedores que no tienen para registrar su marca. Entonces necesitamos más apoyo económico para los emprendedores, ¿verdad? Muy bien. Hace poco, Claudia, se aprobó una ley contra la usura también en la Asamblea Legislativa, una ley importante porque mucha gente que no tiene acceso a ese crédito con la banca tradicional, pues termina recurriendo a ellos, pagando unas altísimas tasas de interés que terminan ahogando el mismo negocio. Así es, yo creo que es importante que como emprendedores sepamos a quién acudir al momento de hacer un préstamo. Incluso yo les recomiendo a algunas personas que se busquen un socio capitalista. Es decir, si usted sabe que un familiar o un amigo o una persona que se dedica a hacer inversión, es decir, que usted le va a pagar o le va a dar un fee o un porcentaje de sus ganancias, es diferente a que usted haga un préstamo y se endeude. Sobre todo cuando son productos físicos. En servicios es mucho más fácil emprender, porque ustedes necesitan solamente, bueno, necesitan menos cosas, sí se necesita invertir un poco, sin embargo es mucho menos lo que se necesita para poder poner a funcionar el negocio. Cuando ya necesitamos materia prima, necesitamos herramientas, necesitamos maquinaria, lo que podemos hacer es buscar un socio inversionista para que nos facilite el dinero y luego nosotros podamos comenzar a emprender. Otra de las cosas que se pueden hacer es, como por ejemplo tú decías, buscar entidades que se dediquen a apoyar a emprendedores como por ejemplo Bandesal o alguna otra entidad bancaria que tenga créditos rotativos, por ejemplo, específicos para emprendedores. Lo que sucede con los que tienen esa rama de usura es que al final ahogan al emprendedor porque los intereses son tan altos que cuando los quieren venir a pagar no han pagado nada capital, solamente han pagado intereses y es como una bolita de nieve, que en lugar de yo ir pagando mi préstamo, lo que voy haciendo es acrecentarlo porque lo que normalmente hacen es refinanciarse y llega un momento en que no lo pueden pagar. Entonces, por eso es que los emprendedores quiebran. Entonces, mi recomendación es, si ustedes pueden buscar un socio capitalista, háganlo, o si no, buscar entidades que se dediquen específicamente a apoyar a emprendedores en el área de finanzas, digamos. Porque no solamente les dan el dinero, sino que también les dan como asesorías o les dan un apoyo de seguimiento para que el negocio se pueda poner en producción y pueda funcionar en el tiempo. Entonces, eso es algo muy importante. A ver, Larisa, otra cosa también a la hora de emprender un negocio es tener bien claro cómo funciona la contabilidad del mismo. Porque si no sabe administrar el mismo negocio, aunque pueda tener buenos ingresos y buena venta del producto, no sabe destinar lo de la planilla, lo de los pagos de impuestos y la contabilidad formal, también eso puede llevar al fracaso. Así es, creo que como emprendedores debemos de llevar un orden,
¿verdad? Un orden de ventas, un orden de materia prima, que si se alzó la materia prima, que si bajó la materia prima, el alza del combustible para ir a dejar el producto. Entonces son cuestiones de que uno como emprendedor, voy a emprender, voy a ir a este evento y así por así, sino que uno tiene que llevar los costos de cada producto. Y si de verdad vale la pena pues seguir o ver qué otra cosa emprender, porque en mi caso antes de empezar con chocolate, pues cuando tenía 17 años, tuve mi primer negocio físico y me fue súper bien, pero pues antes de chocolate pues tuve una boutique, después vendía ropa así a domicilio, y no me daba, entonces uno hay que ir probando qué es lo que le funciona y qué no le funciona. En mi caso, pues aparte de Cao, tengo otro emprendimiento que es de alimentos. Entonces, durante la pandemia me dio más el otro emprendimiento que Cao, por decirlo así. Entonces uno siempre tiene que ir viendo o qué hacer para no quedarse estancado en el sentido de finanzas, de dinero, y de así, de la otra ganancia del otro negocio, invertir en el otro y ir jugando, por decirlo así, con el dinero. Ok, Claudia, hay algunos que dicen, no, es que no podés ir a vender cocos a Sonsonate, no se puede, tenés que ubicarte de lo que vendes y lo que estás haciendo. Otros dicen, ¿cómo no? O sea, sí se puede, producirlo bien, darle un valor agregado y hasta la misma gente de Sonsonate te lo va a comprar. Así es, lo que pasa es que a veces tenemos que conocer bien nuestro nicho. Tenemos que, para poder llegar a eso, tener un buen manejo, digamos, de todo lo que significa el emprendimiento. Es decir, un buen plan de negocio, un buen plan de ventas, un buen plan de marketing. También conocer muy bien el nicho y conocer quién va a ser mi comprador. Si, por ejemplo, yo me fuera a Sonsonate, que hay cocos, yo les vendería aceite de coco, paletas de coco, les vendería productos para el cabello de coco. Entonces, siempre lo van a comprar, pero hay que saber cómo venderle a la persona, aunque sea el mismo producto, pero tener como eso que a mí me diferencia. ¿Qué es lo que a mí me va a hacer diferente de mi competencia? O para que me lo compren, ¿qué es ese plus que yo le voy a dar al cliente para que me lo compren, para ser yo diferente? Entonces, como dije hace un momento, lo que tenemos que tener es mucha creatividad, mucha imaginación para saber no solamente cómo vender el producto, sino que también qué tipo de producto voy a vender. Porque a veces nos pasa que a nosotros nos gusta un producto o un servicio, pero cuando ya nos topamos con el cliente final nos damos cuenta que no es como muy popular. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es nuestro nicho de mercado, a quién se lo voy a vender y qué es lo que le voy a vender. Pero para eso yo tengo que haber hecho previamente un estudio de mercado en el que me diga, sí, este producto puede venderse a este precio, a este nicho y en este lugar, ya sea tanto nacional como internacionalmente. Pero tenemos que tener como todo ese estudio previo para poder ya poner a producir un producto o poder vender un servicio. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa y al regresar vamos a hablar sobre las leyes que buscan dar protección a la mujer a través de agresiones en las redes sociales o físicamente también a quienes atentan contra ella. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos, Larisa, también a hablar de otro aspecto, siempre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Nacional. Es una serie de reformas que recientemente se han aprobado en la Asamblea Legislativa para castigar con cárcel los delitos relacionados a las personas que vulneran los derechos de la mujer, tanto de acoso sexual, como a través ahora de las redes sociales, quienes exponen fotografías u otro tipo de delitos. Ha habido una serie de reformas recientemente que buscan, pues eso, proteger la integridad de la mujer.
Sí, la verdad que como mujer, en voz de todas las mujeres, pues queremos ser mujeres libres, ¿verdad? Queremos vivir sin miedo, ¿verdad? Que nos pueda pasar algo. También aquellas mujeres, pues, que han desaparecido lastimosamente, feminicidio y todo eso. La verdad que es un tema bien delicado y que de verdad tienen que tomarle mucha importancia para que seamos mujeres libres, ya tanto violencia pues doméstica, ¿verdad? También no solamente la violencia física, sino que también la violencia psicológica, la salud mental para nosotras las mujeres, porque como mujeres y como madres queremos lo mejor para la sociedad, para que nuestros hijos crezcan pues libre de que vean paz, ¿verdad? Que vean que existe de verdad pues la libertad, ¿verdad? Ahora, Claudia, hay diferentes tipos de violencia. Obviamente, la que lleva a un asesinato, a una desaparición forzada de una menor, pero también está el tipo de violencia psicológica que puede existir en los mismos hogares. Una mujer que no trabaja, o sea, una dependencia económica, decir, bueno, entonces no te voy a dar esto, solo te voy a dar. Esa coacción también que puede existir es muy difícil y hay que erradicarla. Así es. Lo que sucede a veces en los hogares cuando la mujer sigue siendo ama de casa es que el señor esposo le da el dinero porque él es el que trabaja fuera de casa, porque recordemos que el trabajo del hogar también debería ser un trabajo remunerado, y no me refiero a remunerado que le van a dar necesariamente dinero, sino que es de decir, yo voy a poner en el presupuesto, mi esposo gana tanto y mi trabajo también cuesta tanto. Entonces, lo que sucede a veces es que el hombre le da el dinero a la mujer y le dice, toma, pero te lo vas a gastar en esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, es bien complicado porque cuando la mujer quiere salir con sus amigas o quiere hacer un gasto extra, tiene que pedirle dinero al hombre, tiene que pedirle permiso, digamos, hasta cierto punto. Y eso es bien complicado porque eso es una violencia psicológica que se ejerce de si yo te voy a dar el dinero, yo te voy a decir con quién salir, yo te voy a decir cuándo, porque si yo no te lo doy, tú no puedes salir. Entonces, es bien feo realmente y lastimosamente lo seguimos viviendo en nuestro país y se sigue viendo a estas alturas en pleno siglo XXI, lo seguimos viendo, pero sobre todo se mira mucho en países latinoamericanos como el nuestro. Entonces creo que es hora de que ya rompamos ese patrón. ¿Y cómo lo podemos romper? Lo podemos romper con nuestros hijos, en el caso de las personas que tienen hijos, decirle a los niños, ok, tú puedes ganar, puedes tener dinero, pero también tu esposa, cuando te cases, también va a cumplir un rol en la familia. Y si ella no trabaja por algún motivo, también va a tener derecho que ese dinero que entra al hogar sea mancomunado, que no sea este es mi dinero, este es tu dinero, sino que sea este es el dinero del hogar y lo vamos a repartir en esta forma. Entonces, creo que debemos de erradicar eso porque la violencia que se ejerce no solamente es física, sino que también es psicológica y no solamente se da en los hogares, se da en las escuelas, en los colegios, en los trabajos. Hay muchas personas en los trabajos que creen que por ser hombres tienen el derecho de decirle algo a sus compañeras por si llegan con falda o solo por el hecho de ser mujer. Le hablan mal, la denigran, la menosprecian y es algo que ya no deberíamos de estar viendo a estas alturas del camino, pues. Entonces creo que todo empieza desde el hogar, en las escuelas, pero empieza mucho desde el hogar porque no podemos esperar que en la escuela eduquen a nuestros hijos de tal forma que cómo le tiene que hablar a una mujer, por ejemplo, sino que esas cosas se hacen en el hogar y tenemos que también como mujeres darnos a respetar y decir, no, yo no te voy a hablar así, entonces tú tampoco me hables así. Yo no te estoy ofendiendo, tú tampoco me ofendas. O sea, tiene que ser un trato igualitario, equitativo y con mucho respeto, creo yo, y todo empieza desde el hogar. Ahora, la formación, Larisa, es un tema importante. Puede ser que los adultos eh, hayan nacido en condiciones diferentes, una cultura machista que podía venir de antes, pero no significa que lo tiene que replicar. Puede estudiar, puede aprender, puede entender el daño que puede hacer mandando mensajes equivocados y cambiar ese tipo de situaciones para
ir cambiando la sociedad, porque no podemos descargar, como decía Claudia, una responsabilidad total tan grande de ese tipo solo en las escuelas. Hay que me lo eduquen, hay que le enseñen y ahí les va en la escuela y me lo mandan bien. Es una responsabilidad y sobre todo, como dicen, lo que ven en casa los niños es lo que replican. O sea, el mejor ejemplo es cómo actuamos los adultos en casa. Así es. Bueno, primeramente pienso yo que hay que enterrar sobre todas las cosas el machismo, ¿verdad? El machismo de los hombres y como se dice, empieza desde el hogar, ¿verdad? Yo tengo 2 varones y yo les digo de que tienen que ser buenos niños, ¿verdad? Porque es bien feo de que hay niños de que desde pequeños ya maltratan a las niñas, las tiran por allá, se les avienta como que fueran niños también, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pues no se tienen que ver porque empiezan desde el hogar, ¿verdad? Y hay que inculcar respeto, ¿verdad? Sobre todas las cosas, tanto a las niñas como a los niños, porque sí es importante el respeto mutuo, como decía Claudia. Ahora, falta más educación, quizá, las normativas están, falta que se aplique la ley y también un poco más de conciencia social en torno a estos temas. Todavía en la calle, en los autobuses, en el transporte, se ve mucha gente con los piropos y otro tipo de cosas que ellos creen que halagan y lo que terminan haciendo es ofendiendo a la mujer. Sí, incluso no lo vemos solamente en la calle, lo vemos en los trabajos, como mencionaba, no solamente que le digan piropos a las mujeres en los trabajos, sino que también vemos la violencia en cierta forma de que a mí me van a pagar menos solo por ser mujer, o que no me van a querer contratar porque soy mujer y me puedo embarazar, me puedo casar, puedo tener hijos. Entonces, toda esa discriminación que vemos continuamente debe de erradicarse desde pequeños porque, como decía, en el hogar es donde se educan a los niños, en las escuelas es donde les dan el conocimiento. Entonces, a los niños se les educa desde pequeños y no hay que decirle a las niñas, si te está molestando el niño es porque le gustas. Esas palabras quedan en la mente de las niñas y al final, como adultas, crecen y piensan que el maltrato es normal. Entonces, eso no es normal. Que te maltraten, que te digan cosas de piropos, que solo por ser mujer te traten mal, eso no es normal. Eso es una práctica que se ha hecho a través de los años y que se ha normalizado con risas, con bromas pesadas incluso o de doble sentido y se da mucho en los trabajos, se da en las escuelas, se da en todo el entorno, pero no solamente nosotras tenemos que ayudar a erradicarlo, sino que también los mismos hombres tienen que educar a sus hijos y decirle, esto no es normal, tú no lo tenés que hacer, porque más adelante puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, puede ser tu misma hija a la que van a tratar de esa forma y no te va a gustar. Entonces, yo creo que desde pequeños se les educa muy bien a los niños para que de grandes no lo hagan y no lo repliquen. Entonces, como tú decías, en el hogar es donde se enseñan las cosas y donde el niño o la niña va viendo el ejemplo y lo va a replicar cuando sea adulto. Larisa, así como en los casos de bullying, hay uno que lo hace, pero hay otros que se ríen, que se burlan, que aplauden ese tipo de cosas. Igual de repente una agresión verbal o el tipo de bromas que dice Claudia en las escuelas o en los trabajos, siempre hay un grupo que celebra esas tonteras. En la medida que esto no haya, el agresor ya no lo hace, porque él se nutre de eso, del aplauso, del respaldo de los demás. Entonces, en la medida ese círculo se vaya eliminando, se vaya erradicando, podría haber una posibilidad de controlar este tipo y sobre todo la denuncia también. Si es un trabajo, llegar a buscar al jefe inmediato superior y decir, mire, está pasando esto. Si es un centro escolar, llegar a buscar la dirección y decir, mire, me está pasando esto. O sea, lo peor que se puede hacer es quedar callada una mujer ante una situación como esta que esté viviendo y que tenga que soportar o aguantar. Así es, creo yo de que necesitamos disciplina, ¿verdad? En todas las escuelas y en todos los colegios, que los maestros estén más pendientes de los niños que hacen bullying y de verdad necesitan como tal vez charlas de qué es el bullying realmente, porque tal vez no le toman mucha importancia, ¿verdad? Que incluso que hasta los mismos maestros se ríen o los mismos maestros les ponen apodos a los niños. En mi caso tenía a alguien que me decía frente de papa y el maestro ahí se reía. Así que son cuestiones de que uno pues así de pequeño, incluso hasta ahorita me da risa, pero de verdad afecta.
Claro. afecta. Hay niños, tal vez a mí no me afectó, pero tal vez a otro que le hicieron una mala broma o un mal comentario, pues se ofendió. Incluso existen muchos niños que se quieren suicidar a causa del bullying. Entonces creo yo que hay que poner más atención, no solamente los maestros, sino que los padres, nosotros debemos de estar más pendientes de nuestros hijos, que qué les pasa, con quién hablan, porque muchas veces pues hablan tal vez con personas que les enseñan cosas malas, ¿verdad? Entonces, incluso los mismos compañeritos, tal vez ellos no lo han visto en su hogar, pero los compañeritos lo están viviendo y no sé, se comparten las cosas y así es donde también pues hay muchos Hay que estar casos. más presente en esos Exacto. casos. Larisa, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y le mando un montón de abrazos a todas esas mujeres luchadoras y amorosas. Muy bien. Claudia. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir el espacio con Larisa. De verdad que este día debe de conmemorarse y no solamente este día. Recordemos que el año tiene 365 días, así que cuidar a sus mamás, a sus hermanas, a sus hijas y mujeres a salir adelante como siempre hasta este día. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.